De Facebook Live, de YouTube Live. Una semana más arrancamos nuestra edición de Fama y Farándula, esta semana con un atrezo envidiable que la verdad no podemos más que agradecer a la bodega Alma Atlántica, a la bodega Martín Kodaks, perdona que te a diga, Alma que aquí hay una Atlántica, categoría. con el que brindaremos estas navidades, como no puede ser de otra manera. Ya os vamos diciendo nuestros gustos porque sabemos que os interesan. Claro, evidentemente, siempre alcohol y vino. Uy, Bueno, vino, alcohol, pero con consumo alcohol responsable. y chocolate, chica. A ver, Piedras de Santiago, Alma Atlántica, ¿qué más queremos? Ahora, hay que decir, porque estamos en horario... Bebe responsablemente y solo si eres mayor de edad. Efectivamente, mira qué rápido ya. No Hombre, hace falta ni que hagamos lea nada. las instrucciones Entonces, de- beber de forma responsable, por favor. Y mayores de edad. Solo pedimos eso. Y no embarazadas. Ahora, claro, si empináis demasiado el codo, bueno, no os echéis la culpa. O sí, Bueno. pero aquí no llaméis. O sea, Efectivamente, la verdad. No queremos hacer ningún apoyo psicológico. Bueno, oye, dependiendo de quién sea. Vamos a ver. Cuéntame. Bueno, repaso rápido a Santiago, que lo hacemos en un 3-2-1. Mira, esta semana tuvo lugar la inauguración de Cine Europa, que la verdad, bueno, pues ya es todo un referente, está más que consolidado y habrá que dejarse ver en alguna, ¿cómo le llaman? Alguna proyección de las películas Hombre, por del supuesto. ciclo. Por otro lado, tenemos también... ay, claro, me acabo de trabar. Ay, no me sale. Nada relevante porque seguramente si no nos hubiéramos acordado. Entonces, ese es el resumen. No, ay, sí, Hospitalitas, bueno. Edades do Home, una exposición muy... ¿Cómo es? Las ¿Eso edades qué del es? hombre, algo así. La exposición que tiene lugar en el Museo de la Catedral, que la verdad yo la voy a ir a ver la semana que viene en cuanto tenga un huequito, porque lleva tiempo y aún no me he dejado. Bueno, y si no ya iremos, ¿eh? Quiero No, decirte. no. Pero Hay que ir a verla. ¿es algo importante o no? Sí, muy Quiero importante. decirte, ¿tiene buena pinta? Sí, es como... ¿De qué trata? Sobre el Camino de Santiago y bueno, hace un recorrido panorámico sobre precisamente unas imágenes increíbles. Ah, bueno. O sea, es como, No, era por ubicarme yo un poco es del porque tampoco estilo sabía, de la que había en la ciudad de la cultura, en Gaiás, que era de que fuéramos a ver que eran todo reliquias de oro, conveniado con los franciscanos. Sí. No me acuerdo del No, nombre, pero sabemos el bueno. nombre porque es- bueno, el nombre es un poco extraño. Pero bueno, pero sí a lo que te refieres, Claro. porque era de tesoros. Pues sí, por otro lado tenemos que recibimos esta semana también a un diplomático. Fíjate, igual como vamos con todas el las Lola, que es lo más semanas. importante, ¿eh? Ya te digo una cosa. O sea, Santiago, os queremos mucho a los santiagueses, pero tampoco hubo nada más relevante que lo que acabamos de comentar. Bueno, y el desayuno de empresarios que tuvo lugar hoy, que eso nos sí. paralizaron el hostal de los Reyes Católicos para su desayuno, lo cual entendemos Bueno, y unas que- influencers que van a venir coreana, ¿eh? Efectivamente, O que están sea, haciendo el parece camino. ser que está haciendo el camino una tal influencer coreana, no me preguntéis el nombre porque no lo sé. Yo tampoco. Y Pero aunque lo tenemos que supiera, hacer no lo aún sabría decir. investigación. Entonces nos hemos de enterar y la semana que viene os traemos toda la info. Porque parece ser que bloquearon mitad del hostal de los Reyes Católicos, del Parador. Y chica, la muchacha ahí coreana que llega de hacer el camino y que lo va a retransmitir, no sé si es a nivel internacional, en una plataforma estilo Netflix, o si va a ser a nivel Corea. Pero bueno, Pero hijas, bueno, cuanto menos suponemos que interesante. traerá muchas mascarillas y cremas. Por supuesto. Y Solo Sony es lo Angels. suyo, ¿no? Y Sony Angels. Por supuesto. Bueno, que están intentando. sin más dilación, vamos con la revista, con nuestro boletín oficial, que esta semana trae en portada a Ana Guerra, Hija, lo peor. la reboda de Ana Guerra con, Yo iba a tengo decir que con hacer- Ángel Cristo, no, con Víctor Elías. Es que nadie la conoce. Está poniendo un gesto el pobre Álvaro. Que vamos a decir, ¿quién es esta señora? Pues te lo resumo enseguida. Sí, da el cambio. Bueno, dicen que canta. A ver, yo sé que participó en Operación Triunfo, pero bueno, triunfo no. En resumen, a mí lo que me queda, o sea, lo que me extraña, bueno, lo que me extraña no, lo que me llama la atención de esto es que el Ola está cambiando, o sea, aparte de que no tenía contenido esta semana, entonces dijo, mira, le cubro la boda, a ver cómo puedo apañarme. No, la Pero digo boda yo, iba para ¿en la qué semana momento pasada. Ana Guerra, que En salió Ola. conocida en una canción con Aitana como Wow. Ana War? Wow, porque ya international, ¿eh? Guerra le pongo en inglés y ya tiene un detalle. ¿En qué momento aparece en el Ola? Hija, Ya, una yo- persona corriente y moliente. Hija, ¿dónde está esa
Eugenia Martínez de Irujo, Pues ese aquí- momento, pues no sé, los de los duques de Alba, una Sofía Palazuelo, una marquesa, una duquesa, una condesa. Esta no es nadie. Bueno, esta probablemente sea la reina del disco, por ponerlo. Un La título. reina del estilo. Sí, bueno, de eso no. Pero sí, esta semana también hay un homenaje así rapidito. También te digo, qué triste, ¿no? Con lo que ha sido la duquesa de Alba para Ola, le dedican 3 páginas tristes con una publicidad en medio de Falconelli, que bueno, en fin. Y ya está, o sea, 3 páginas. 1, 2, 3. ¿Cuántas páginas dio la duquesa de Alba a lo largo de su vida? Como para y además es un homenaje redondo, es 10 años de su muerte. Ya, es que tendría pero que hacer igual como- es el reportaje de la semana que viene, ojo, ¿eh? Puede ser que le hagan 20 como un murió el resumen. 20 de noviembre, ¿qué día estamos? Mujer aún no llegó. Ah, no, pues sí, igual la semana que viene le hacen Claro, un vendrá reportaje. un especial. Yo- Ahora, yo hubiera sí. adelantado el especial, hubiera hecho como un pre-especial antes de poner en portada a Ana Guerra. O sea, Ay, bueno, y me vais a sinceramente. permitir que me acabo de acordar felicitar a todos mis tocayos, que hoy es mi santo, me acabo de acordar. así ¿Cómo que es como- tu santo? Sí, San Alberto Magno, patrono de las ciencias. Entonces, pues a todos Oye, los así- Albertos... así- oye, mira, podemos que están descorchar hoy de esta- onomástica. Podemos Hija, descorchar la una. descorchamos Me acabo de- ahora me mismo. acabo de dar Vamos cuenta a al ver la ver. fecha. Saca unas copitas. Pues sí, Ah, pues por sí. culo. Vamos a ver. Es que, y si no llega, pedimos más. Será por Aquí a Martín, botellas. hombre, a Martín Codas de mano ya. Mira. Bueno, hombre, sponsor Estamos de oficial fiesta, más del botellitas. espacio del corazón. Bueno, hombre. Pues efectivamente. Viva el alcohol. No, hombre, no. Sí, sí, Beber de forma responsable y prohibido menos de 18. Yo lo Y voy a ir embarazadas. recordando porque luego son capaces de denunciarnos a alguien, seguramente gente envidiosa, porque ven la botellita y dice, mira, están en horario infantil promocionando alcohol. No. Bueno, sí. Bueno, casi. Lo estamos solo enseñando, pero avisando que prohibido menores de edad. Y, hombre, y beber de forma responsable, evidentemente. Bueno, también te digo que si nos denuncian. Pero luego cada nos uno vemos ha- en 2 años que nos declararemos insolventes y a ver qué nos vais a quitar, ¿sabes? O sea, la realidad es esa, somos pobres como las ratas, a ver qué nos quitáis. ¿Qué quiero decir? Una botella, bueno, pues te la regalamos, ¿eh? Si es por eso. Y dentro de 2 años más pobres seremos todavía que con la crisis que va a venir. Si queréis perder el Bueno, tiempo, seguimos con Noraboa. la- hija, porque nos estamos Seguimos con el despistando. Ola que nos trae una duquesa de Cambridge con un rostro Fascinante. estupendísimo y un cuello que bien podría ser del ancho de mi muñeca. O sea, la pobre está, la verdad, un poco... Hija, pero es ideal. ¿Cómo le sienta de bien el luto, eh? El color negro, un momento así, Que la coja ahí. tocadito. Es que esto Oh. sí que es... Perdón. Es verdad, a Torcuato, coja aquí. Al aparato. A ver. Espérate. Dame cable, dame cable. Ahí está. No, es que aún va a caer. Y no queremos daños mayores. Ahí vamos. Querida Kate, Sube marcan... un a ver. poquito- no, no, la... Aquí. Espérate, que no sale brillo en la cara. Ahí. Espera, desmonto aquí el set, un momentito. Y bueno, pues eso, nada, una Kate Middleton en el día de el Poppy Day, que no sé cómo se traduce eso, pero que es como el día del recuerdo por las víctimas de no sé qué. O sea, es el día que todo el mundo se pone como una amapola en la solapa y es fiesta nacional. Entonces, pues no sé cómo se llama. Pero A mí lo que me ha sorprendido es que tienes ahí abajo en foco momento a Guillermo con barba. le queda muy bien. Que la verdad no le queda nada mal. Sí, le quita Hay esa que cara de decirlo. acelga que trae habitualmente. Cara Después de tenemos, a acelga. mí me encanta este momento Carlos de Inglaterra con más medallas que una tienda de condecoraciones deportivas. ¿Tiene más medallas que el Obra, Carlos de Inglaterra, Álvaro? Por ahí andan, ¿no? Casi no, bueno, por ahí, ¿eh? Oye, Ah, que que ahora, hay últimamente, desde que estás de locutor, está siendo un éxito, no lo siguiente, ¿eh? Y yo creo que ya no es que ellos se pongan las pilas, sino que tú le has traído muy buena suerte, tengo que decirlo. O sea, que animas ahí, entonces todo suma. A ver Ah, si porque- también animas las ventas de las cancelas, que estaba un poco de capa caída. Oye, bueno, Y, bueno, Claro, las a ver, cosas que ahí como tienen son. sus 12 aniversario. Que estuvieron ayer por la mañana y parece ser que también fue un éxito. Ja. A ver, tenemos que darle un voto de confianza. Yo le doy todos los que quiera. Bueno, por Que otro vaya lado, Racing. a nuestros queridos oyentes que bajen este fin de semana a Madrid, comentarles que el plan de la capital no es otro más que compartir el mercadillo de Nuevo Futuro con las embajadoras de la solidaridad española, que son Simoneta Gómez y la infanta, ¿cómo se llama? La del pelo desastroso, tú sabes. La cuponera. Sí. Elena. Cristina.
Es que yo Infanta yo no lo voy a Elena, decir bien en mi que es vida. la de Victoria Federica. Esa. Esa misma. Pues son las embajadoras del Mercadillo y este año, que ya se ha inaugurado hoy, y la verdad que recomendamos que vayan por ahí, que siempre se encuentra alguna joyita Hombre, sí, a vintage ver, hay muy que ser bien un de poco precio. solidarios. Eso hay que decirlo, ¿eh? O sea, un poquito de una ayudita, un algo. Que de hecho, además, Por supuesto, tenemos. calle Y lo Montalbán recordamos. 1. Que el 30 de noviembre, sábado, va a ser el acto, o sea, va a tener lugar el acto benéfico, hija, la cena de gala por excelencia de la Fundación Andrea, evidentemente. Que, hombre, pues todo aquel que quiera participar y colaborar, pues bueno, hombre, pues es un momento de aportar algo a esa fundación y ayudar, pues a todas esas familias que sufren o que tienen algún niño, en este caso que padece pues una enfermedad pues terminal o bueno, que está pues así. Bueno, pues Hija, nada, claro. vamos a levantar un poco el Momento. pabellón, Hija, es que porque un nos momento acaba de de quedar ayuda. una solemnidad bastante innecesaria para un viernes frívolo como somos nosotros. Pero que sí, que la labor que hija, es hacen verdad. es encomiable. Por otro lado, tenemos el reportaje del terror. Bueno, eso es terrorífico, ¿eh? O sea, y tanto que sí. Enfoca ahí Por eso a te digo que Torcuato. hay que levantar un poco el pabellón con estas imágenes que la verdad son bastante penosas. Hija, es que además, ¿sabes qué pasa? Que ahora que estás enfocando y lo estoy viendo en cámara, vamos a ver. O sea, parece fotos sacadas de un videoclip. O un momento Disney Channel parece la Tini Stoessel Violeta, ahí, en el momento Princesa por sorpresa. O sea, ¿Cómo es el me momento parece- rosa? O sea, es terrorífico. La rosa que Sube un pelín lleva ahí. la amiga. Ahí. Yo lo siento, pero Hombre, estas- además así, como si pesara, ¿eh? Pero bueno, a mí me vais a permitir, ya sabéis que yo soy terrible. muy crítico con la vestimenta de los caballeros y me vais a permitir dos comentarios. Mira, Venga. en este pliego, ya para ir empezando. El padre de aquí de la amiga de Ana Guerra se decantó por un modelito en un tono vainilla, bastante inacertado, pero bueno, o sea, bastante desacertado. Pero lo peor de todo es el encaje que lleva la americana, que igual no se advierte porque es a tono, pero la americana, no sé si se ve por aquí, compren el Ola y véanlo en la página 41, básicamente. Le decidieron poner como una especie de parche de encaje sobre la tela, que digo yo que es del que le sobró a Rosa Clara, del vestido de ella. Jesús. Lo que oyes, míralo. O sea, es horroroso. Después, la foto de... Sí, es que tiene delito el tema. Casi prefiere... Jesús, qué horror. Sí, no. Deja a lo de Miguel Bueno. Ángel Blanco a la altura de Disney. Pero bueno, después tenemos aquí a la troupe de los novios, que parecen los corridos tumbados, Peso Pluma y toda esta gente Tenemos que del cártel de sintonizar Sinaloa. a Torcuato. Sí, me pinchas a la cámara, Álvaro, gracias. Tenemos aquí a los corridos tumbados Es que con es Farruquito alucinante. al mando, porque ese pañuelo es de Farruquito y el otro con la boina a lo Peaky Blinders. ¿Sabes? El de atrás que parece las hormigas trancas y barrancas, no sé, es que mira, son un despropósito de amigos. Si no los tienes, alquílalos para que te queden bien en la foto, pero esto no lo pongas. Y después aquí la del estudio de tatuaje, que debe ser la misma que tatúa al novio, porque la verdad que bastante... Sí, porque le horroroso. puso la frase esa en el cuello que dices, a ver, ¿en qué momento? Efectivamente, un solo camino al módulo 3 de Teixeiro. Después tenemos aquí la pizarrilla del niño, página 42. Aquí viene el amor de tu vida. Bueno, el amor de tu vida ya lo vamos viendo, a ver cuánto dura. No, la mano de tu vida no sé, pero el bajo del pantalón del padre, el pantalón en general que Bueno, ¿y le el zapato queda- de picolinos? Bueno, Anchos en especiales. color rojo, o sea, me explicas. Picolinos, anchos especiales, ha patrociado este evento, ¿sabes? O sea, es que no puede ser así la vida. Es que no. Después Y el tenemos... traje, un poco más y parece Kiabi talla No, no. XL. O premamá. Bueno, y el ¿cómo se llama? Ay, el tocadito que lleva la madre, que es de bazar, o sea, es bazar puro y duro, vida colorida, Santiago de Chile. No nos pagan, pero es que es de ahí. O sea, los de Ebony son alta costura al lado de esto, cariño. Hombre, es por supuesto, la horroroso. confesión siempre. Eso es terrible. Horroroso. Y ahora, por no decir lo mal que le sienta el pantalón al novio, que le tira por todos lados.
No, y que Todas las no- costuras, raca. No, y el novio lleva una chaqueta que es de botones. O sea, este tipo de chaqueta es de botones de hotel porque es como una casaca más larga, que es para cuando estás en exteriores y hace frío. No es la típica americana. Entonces, como que son muchos conceptos en este personaje. Pero bueno, viniendo de él, ya basta. Hija, es que es alucinante, ¿eh? En plan, mira que hemos visto bodas Sí, terroríficamente sí. feas. Y después, evidentemente, los perros con smoking. No podían quedar atrás. Los perros con... o sea, es innecesario, ¿sabes? Define algo innecesario en la vida. La Dana de Valencia y los perros con smoking. O sea, Es que es así. no entiendo por qué tienen que... Y intuimos que son los dos perros, porque si fuera una perra y un perro, la perra iría vestida de novia. Evidentemente. O sea, es que se puede ser más sortera en la vida, ¿no? Sí, porque aún hay más cosas, ¿eh? No, claro, claro, es que le dedican aquí una serie de páginas que no viene a nada. Bueno, este momento... Bueno, en un momento ponga el momento que llora. ¿Qué llora aquí en ella? Ella, ay, ay, ay. Vamos a ver, es que es todo un drama, o sea, parece que estás viviendo Floricienta. Yo entiendo Momento que llore. película Disney, momento, no sé. O sea, yo es que de verdad, en fin, o sea, es un cuadro. No, yo entiendo que llore. Yo personalmente tengo una boda así y lloraría, pero de la vergüenza. Es que es terrible. No, es que cuidado. Es que yo el momento de aquí viene el amor de tu vida con la pizarrilla que parece el niño. Primer asalto, first round, clink, 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 clink. ¿Sabes? Es que no me fastidies, no es así. O sea, bueno. Es que. Después tenemos aquí el momento viceroy, no es lo que tengo, es lo que soy. O sea, este momento, ¿me explicas? O sea, no hay necesidad de Bueno, llorar. como el que ofició la boda que al final los casó, el amigo de ¿Quién? ellos, el de la izquierda, el del lado de Ah, Viceroy, este que parece sacado de que Il parece Divo. que está cantando una ópera. Porque Por no eso sé. parece de Il Divo. Madre mía, es que no Si, se li- si habla no con se ese libra uno. volumen, o sea, debe de estar. No es Fran Perea. Sí, es Fran Perea. Sí, sí que ya es. No, hombre, ya se le veía que al niño le costaba. Pero tanto. O sea, es que no sé. Ja, me todo un parece desfocus, terrorífico. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No se libra nada. No, y aún sigue. La única que iba bien vestida para mi gusto es Lidia Lozano. Bueno, a ver, mira, el momento Viceroy no es lo que tengo, es lo que soy, que dices tú. Es la chiquilla, el vestido no está mal. O sea, a ver, bueno, para ser cutre, quiero decirte. Claro. Pero es que el momento cuello Perkins del amigo es como que me sale sobrando bastante. En plan, no tenías una camisa planchada para ponerte ese día, no nos mientas. Y dijiste, me pongo el jersey. Que le da un toque así un poquito. Exacto. Porque, hombre, menos que una camiseta es, claro. Pero es que yo te juro que no puedo con esta gente. O sea, no. Pero sin lugar a dudas, a mí me Sí, hace la verdad es que gracia pasa que ya me la deja. sacada de o sea, yo ya rabo. no sé ni qué decir. O sea, es que, No, es que lo no puedo ni analizas y no sabes cogerlo. ni qué decir. O sea, es que es A mí me parece una todo. sacada de rabo lo de Lidia Lozano, que va en los mismos tonos que la madrina y le da un repaso de arriba abajo a la ¿Dónde está madrina. Lidia Lozano? Enfoca ahí. No sé si la llega aquí, pero es que se ve. Mira, no sé si se aprecia, no sé si nuestros El oyentes pameloncio. pueden apreciar que Lidia Lozano ha escogido un traje malva con una Pamela, un tocado de grandes dimensiones en tono violeta, al igual que la madrina en la otra esquina. Pero claro, ya le da otro rollo. También es que a Claro. ver, Lidia Lozano no es por nada, pero es de la mítica de la farándula que, chica, le sienta bien casi todo. O sea, esa estética de pameloncio hortera me encanta. En ella. Pero es que claro, tú ves la madrina. ¿Y qué pelo de rata es ese? Sí, la El verdad de la que- estola. Bueno, y este momento así bucólico en el embarcadero. ¿Me explica? O sea, es que tiene todo la boda, le falta una noria. Se le faltó poner una noria, literalmente. O sea, es que yo no entiendo. O sea, se debieron casar como en un pantano. Bueno, y otra vez, momento farruquito. O sea, es que me explicas, no hay necesidad. Hombre, es que el momento farruquito. Y luego tienes también este momento, que es pantalón y camisa, A tono. mismo tono y americana. O sea, encontró el mismo color, que ya es difícil, ¿eh? Y los calzoncillos. Que esos tres colores casen. Y los calzoncillos. Bueno, y el chico este del gorro que ya se lo podía ir quitando. O sea, no sé, no me parece el momento de ir de gorro, francamente. A ver, es que encima de punto. A ningún sitio. Es que no sé, es todo mal. En plan, yo lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Si quieren saber lo que no hay que hacer para una boda, compren el Ola de esta semana y analicen lo que hay para no hacerlo. Y así van bien. O sea, A son mí la las única que me claves. gustó, porque bueno, dentro del estilo de ella, es la que te dije que va en color rojo. Enfocamos ahí un segundín. Esa que dices tú, bueno, pues chica, a ver, es jovencita, va algo más entalladita, muy bien, tiene así la flor. Esa es la única que dices tú, vale, pues puedo decir que es la mejor vestida. Buf. Porque es la única. Bueno, yo no diría la mejor, diría la menos peor en este caso. Bueno, tampoco es peor, o sea, no es feo. Bueno, menos peor, porque mejor ninguna. Bueno, a ver, ya. O sea, no. Y después tenemos a Tony Aguilar aquí abajo,
que va con un... Es que es todo mal, o sea, ya ni lo voy ni a comentar, no pierdo ni mi tiempo. Pero nos queda el Bueno, momento, el momento baile Frozen. Es que Dios de mi Baile vida. Disney. Venga y venga y venga. Que y a es dar por saco. terrorífico. ¿Cuánto dura este reportaje? A mí me está durando mucho, ¿eh? Ah, bueno, ¿cómo es ella aquí? Paula Gonu, persona guapa. No sé si se aprecia. Con unas Converse Es que ya te ponen digo, es Yes, que es... I do. O sea, es una cosa que parece recién salida de Disney. Mítico Hannah Montana, Un Momento Violeta, Patito Feo, o sea... Paula Gonu. Paula Gonu, o sea, es que... Bueno, y después de fondo decidió la wedding planner que era bueno poner unos salvamanteles de una nave de Portugal. Porque son Sí, salvamanteles. tenda de lousa. O sea, son unos Toda la vida. salvamanteles. Es que no sé, bueno, en fin. Dani Martín y María Herbás, primeras imágenes juntos. Esto no nos interesa. Nada, y yo creo que ya, o sea... Bueno, tenemos que aquí ya nos están adelantando. Se casan el 7 de diciembre Alonso Aznar y Renata Collado en México, en Mérida. Oye, un sitio, una localidad espectacular. Mira Lo qué monos recomiendo. ellos. Esto sí que va a ser una boda de comprar el Ola también y ver lo que sí que hay que hacer. Después tenemos Caritina, cumpleaños sin estar presente, claro. Pobre. Desde aquí un saludo. Tenemos, ¿qué más? Bueno, Dana más Dana, que, o sea, sigue que es un drama, pero bueno, ya está. Momento de los genes que no nos importa a nadie. El momento de publicidad Ay, de bueno, Viceroy. y aquí me vais a permitir, pero por afinidad, comentar que esta semana despedimos a la emblemática química Ana María La Justicia, que es la reina del magnesio, murió a los 100 años y era la mejor embajadora de su propio producto. O sea, magnesio con colágeno Ana María La Justicia, yo desde aquí os lo recomiendo. Y, o sea, la señora ha trabajado todos los días y 100 años sin una vitalidad que te mueres. Hija, qué fuerte morir con 100 años. O sea, Sí, me sí, no, encantaría con ese 100 años y momento, muchísima vitalidad. ¿Tú, Álvaro? ¿Con qué edad? ¿Con 100? ¿Más o Más de menos? 90, más de 90. Más de 90. Más de 90. Es que sería maravilloso, ¿verdad? ¿Te imaginas? 100 años y que todo el mundo te llore las penas. Bueno, todo el Así, mundo y tampoco, decir, porque "Ay, ya no te queda qué joven nadie". se fue y tú con 100 años allí. Es verdad. Oye, qué Bueno, menos. sí, a ver, qué menos o qué más. A mí me parece que ya es durar mucho, la verdad. Llega un punto en la vida en el que ya no quieres durar tanto, porque todos tus amigos y los hijos de tus amigos ya se han muerto. Es que es la realidad, es triste, pero Hombre, es así. sí. Le pasa a mucha gente. De hecho, esta semana también despedíamos a la abuela de Galicia, que moría con 111 años. Y claro, yo me imagino lo que tiene que ser 111 años. Los últimos 11, yo creo que ya le sobraban. No por Hombre, nada, es que- pero- no, a ver, o a sea, ver, ten en no, cuenta sí, que a ver, es que probablemente es- tus hombre, hijos ya se hayan 111. muerto. Es que sí, ¿eh? Tenlo en cuenta, ¿sabes? Porque si tú tienes 111, fácilmente tus hijos tienen 90. De 90 en adelante. Las posibilidades son Sí, remotas. eso es verdad. Ya se te morirían nietos, ya se murieron todos tus amigos, los hijos de tus amigos. ¿Quién te queda aquí? Estás tú de aquí de apuntadora. ¿Por qué? O sea, entonces, Real. pues ya llega un punto, yo creo que deberíamos cerrar sesión, ¿sabes? Y pum, y se acabó. Porque es que si no, estás un año, otro año, y cada vez queda menos gente. Es como el juego de las sillas, ¿sabes? Al final te quedas tú solo con la silla. La partida van eliminando. No, eso es cierto. Además es que, hombre, es que a ver, 111, una cosa es 100, 90 y muchos, pero es que ya 111. 111. Madre mía. A ver, yo te digo Los una cosa. últimos 11 si de fueron de repente, descuento. yo también, según como arrugue. Si de repente estoy como una vieja pasa, yo no quiero, ¿eh? O sea, a ver, que todo el mundo, tú imagínate, ja, todo el mundo va allí y decir, ay, o gente que no he visto de hace tiempo y dices tú, y me ve allí todo arrugado como si fuera una pasa vieja. Esto no, por Dios. A ver, si tengo un buen envejecer, pues chica, tampoco me dará igual. O sea, un estiramiento y ya está. Como decían de Isabel Preisler, que con la piel que le habían quitado se podía hacer un monedero, por ejemplo. Por ejemplo. No, un monedero, pero un monedero es pequeñito. Bueno, hombre, pues ahora ya irá por monedero. Más bien billetera Claro, o billetera algo. y bolso. Con todo lo que le han quitado, probablemente. Bueno, pero está fantástica. Sí, claro. Pero claro, por lo menos no. Bueno, claro, un me estilo así. acabo de acordar, me vas a permitir así, porque somos Hija, así de te chulas. doy el permiso. Me vas a permitir mandarle nuestras más sentidas condolencias a la familia del carnicero de la Plaza de Abastos. Bueno, por favor. ¿Cómo Hija, está la yo- ciudad? No, es de insegura. O sea, a mí me Inseguro, parece. para que te maten a las 4 de la entre- mañana en la Plaza de Abastos. Es que literal. Con o sea, un guardia jurado. aunque, que no sé qué estaba haciendo. Bueno, pues hija, yo tampoco. Porque, chica, eso entiendo que no es que de repente ya coges y te mueres y punto. Como si No, te diera no, un infarto. lo apalearon. En plan, cojo y me caigo. Es que hay ligado Hubo a, reyertas, sí, claro, sí. golpes, ruidos, estruendos. Digo yo, o estás compinchado, que tampoco voy a ponerme yo aquí a acusar a nadie. Pero, o entonces habrá No, no, que ir a eso que lo multióticas esclarezca y el poner un jugador. audífono. Guys, un poquito así. Porque digo yo, si Te lo esa repito. persona es que
Real. Es que te lo repito, o sea, es que no entiendo. O sea, no entiendo nada. Y ya, o sea, cada vez estamos un poco, que es, no sé, ¿eh? Sí, la inseguridad se masca, pero bueno. Efectivamente, pero bueno, como la alcaldesa tampoco hace nada y le interesa un poquito. entre Le cero y interesa nada. que la policía esté en el Toural, eso sí, porque de ahí no sale. Y eso, bueno, que nos despistamos, que eso que me acordé que había que mandarle condolencias Hombre, a por esta familia supuesto. tan querida y tan insigne de Santiago. Y pues no sé qué más comentar de LOL. Ah, la casa, mira, que nos pasamos por encima de ella sin pena ni gloria. ¿O la comentamos ya? Sí, claro. No, 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 Ah, no. no la comentamos, No, por no, eso, no, no, no. no. La casa Y de ya esta sí, para semana, cerrar. y con esto cerramos, Anthony Watson y Vinod Rousey nos abren las puertas de su mansión en la Provenza. Enseñamos a cámara O sea, derruida. Es el la casa resumen. semiderruida en la que habitan esta pareja artística, por llamarla de alguna manera. Dice, la arquitectura es muy típica del estilo provenzal Luis XV. Bueno, Luis XV que no se ha reformado, porque desde la época de Luis XV no vio una capa de pintura esta casa. O sea, es que me parece vivir en el... ¿Cómo te podría decir así finamente? Es que además es una Vivir cosa en extraña centro porque reto. tiene cosas que han reformado, pero de repente la mayor parte de la casa está sin reformar. Olvídate. Tú Hija. estás viendo la lámpara de ratán, que esta la compras en las naves de Portugal. Pero no te hablo de la lámpara. Digo, ahí aún estamos enseñando algo pintado. Tú enseña otra página. Después los cuadros en las sillas, que esto te acaba jodiendo el tapizado, ¿eh? Que eso es lo único que han reformado, que es la entrada y una habitación donde viven. Pero es que Claro, luego de como repente cuando te tienes- venían los de Deco Garden y te hacían el baño y después el resto de la casa seguía siendo un piso de gotele que te rascabas contra él. Es la realidad. Aquí tenemos una maravillosa bañera Pero de pon las cobre. humedades. Ah, las humedades te las Claro, enseño ahora. Porque que es lo tiene- importante. Tiene unas humedades que parecen las caras de Belmez. O sea, es que no me fastidies. Ah, sí, ahí, enfoca ahí. Es que mira, no es un efecto pintado, ¿eh? No es un estucado. Es que es la pintura de Luis XV que no se ha quitado. Y está ahí lo que buenamente puede. Sí, no. A ver. Cualquier día se les viene abajo el techo porque evidentemente no tiene estructura de hormigón. Y lo que me mata es el copón Medici de ratán. Yo entiendo que estés en la Provence y todo lo que tú quieras y que todos vestimos de lino, pero a mí me pones un copón Medici de forja de hierro, no de ratán. Estamos en invierno, eso déjalo para el verano, para el momento verano. Hay que saber diferenciar entre artículos de verano y artículos de invierno, igual que tú no pones el Papá Noel en junio, ¿no? Efectivamente. Digo yo. Es que ahora ya como todo vale y todas somos eco-friendlies, Bueno, hay gente que no quita el pino, ¿eh? no. No. hay ¿Y gente qué que no. haces el resto del Ahí año deja el con él? pino, calvo, sin decoración. ¿Y sin qué luces. dices? ¿Que es una planta? Hija, pero eso Ay, tienes bueno, una chica, ¿qué ficus. quieres? Pues algo así. No, parecido. a mí no me sirve. Hay decoración. Hombre, ¿tú que- crees que a mí sí, no. O sea, todo tiene su época. Entonces yo por esa regla de tres también puedo tener los esqueletitos del Día de Muertos. Ah, claro. Pues no. Se quitan, que para eso el consumo y la sociedad consumista nos hace movernos así. O sea, a ver. Nada, todo terrible. En fin. Nos dicen desde control que van siendo horas de que cerremos Efectivamente. Y las entonces, grapas del nada, cuché y- por esta semana. Efectivamente. Y comunicarle que en breve, si no es la semana que viene, es la siguiente. Nos van a escuchar. ¿Cómo se llama? ¿Qué está pasando? Uy. Me estoy perdiendo. Uy, ¿qué está pasando? Algo Hay que está comer pasando. piedras, hay que comer piedras y despedirnos. Efectivamente. La vamos- semana que viene les daremos una exclusividad. No, vamos de a la ver, que no voy a tienen hablar de que estar eso. pendientes. Quiero decirte que eso sí, eso es aparte. Lo que quiero decir es que nos escucharán en toda Galicia, dentro de poco. Efectivamente, Entonces, y piedras- es lo que importamos. Y evidentemente siempre piedras de Santiago. Siempre, sean felices, nosotros- coman piedras, igual beban que Isabel alma. Preisler, Ferrero Rocher, nosotras, piedras de Santiago. Pero solo que con las nuestras sí que se puede hacer la pirámide, no con el Ferrero Rocher no. Efectivamente, pero Ah, con nosotras se se puede siente. hacer de todo. De hecho podríamos hacer un palleiro si quisiéramos, que es como más en serio, más de nosotros. Hija, y te acompañaré Sin en más cualquier dilación, momento, ¿eh? queridos, hasta aquí Fama y Farándula de Por esta supuesto. semana. Les dejamos con los minutos del motor y en la mejor compañía. Sean felices, donen por Valencia y por la Fundación Andrea también. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, queridos. I wouldn't have to work at all.